Un seguro de gastos médicos es una protección financiera que cubre costos médicos por accidentes o enfermedades, como hospitalización, cirugías, medicamentos o consultas. Los beneficios principales son la protección del patrimonio ante emergencias de salud, el acceso a atención médica de calidad y la posibilidad de deducir las primas de impuestos en algunos países como México. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, seguro de gastos médicos. Comenzamos. Los seguros de gastos médicos son una protección financiera que cubre los costos de atención médica en caso de accidente o enfermedad. Funcionan mediante el pago de una prima periódica y en caso de necesitar atención, la aseguradora cubre una parte de los gastos médicos, como hospitalización, honorarios médicos y medicamentos, y el asegurado cubre el resto a través del deducible y el coaseguro, según los términos de la póliza. Cuando ocurre un imprevisto médico, hay que verificar que la póliza esté activa, es decir, al corriente en los pagos. De no ser así, el seguro no responderá ante el imprevisto. Si la póliza está activa, la aseguradora responderá con los gastos hasta el límite establecido en el contrato, y el asegurado hará un pago inicial conocido como deducible y el coaseguro, que es un porcentaje del costo total de atención médica. La suma asegurada es la cantidad máxima que la aseguradora pagará por cada siniestro. El periodo de espera es el tiempo que debe transcurrir después de contratar el seguro para que ciertas enfermedades o padecimientos sean cubiertos, y las exclusiones son las enfermedades o tratamientos que la póliza no cubre, y es fundamental revisarlos antes de contratar. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García. Los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Como ya lo vio, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy importante. Y bueno, fuera del corte hemos estado hablando el doctor y yo que hay muchas personas que no cuentan con este seguro de gastos médicos mayores. Bueno, vamos a hablar de la importancia que tiene tenerlo y bueno, todos los aspectos que conllevan a este tema. Y bueno, para ello les presento al doctor Oswaldo Navarro García, quien es profesor e investigador de nuestra casa de estudios. Hola. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias. Y hablarnos de este tema. Nos gustaría que nos platicara un poco, bueno, qué clases son las que usted imparte aquí dentro de la universidad y la relación que tiene con este tema de gastos médicos. Bueno, mira, yo soy maestro, pertenezco al Departamento de Medicina de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ahí en el departamento imparto para licenciatura en Medicina materias como propedéutica médica y simulación, técnicas quirúrgicas, talleres de integración, aparte prácticas de simulación, y para otras carreras como estomatología que pertenecen al mismo centro, también doy clases de bioética, de técnicas quirúrgicas, etcétera. Sí. Y mi relación con los seguros de gastos médicos, bueno, en mi parte profesional, aparte de tener mi consultorio donde yo laboro, me dedico a coordinar seguros de gastos médicos. Soy el coordinador médico aquí en Aguascalientes de varias empresas y dictaminador en algunas otras, que pues, son dos de las labores importantes justamente para el trabajo de los seguros de gastos médicos. Como coordinador, podría decirse, yo soy como la parte intermedia entre hospital, médico, seguro
y paciente. Entonces, Ok. yo tengo que estar al pendiente de que todas las demás áreas funcionen, ¿sí? Y estar, por ejemplo, hablando con mis dictaminadores sobre ciertas cuestiones, predictamino en algunos casos, ¿sí? O en el caso cuando soy dictaminador para otras empresas, simple y sencillamente yo soy el que revisa información y estoy codificando a base de lo que son los códigos de enfermedad, códigos de procedimiento, tabuladores, a eso también me dedico. Muy bien, pues bienvenido, doctor. Gracias, Y ahorita gracias. para que nos hable de este tema. Excelente. Y bueno, antes de que iniciemos con las preguntas a nuestro invitado del día de hoy, vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria sobre qué es un seguro de gastos médicos y cuáles son sus beneficios. ¿Qué es un seguro de gastos médicos? Pues es como tener, lo puedes decir como un colchón para cuando llegue a pasar algo, tengas ese dinero para poder pagar tus gastos médicos, vaya. Bueno, como tal, creo que es como un pago que tú vas haciendo a lo largo de tu vida, por así decirlo, para guardarlo, para posteriormente, si surge alguna eventualidad, como por ejemplo de salud, una operación o algo, tengas ese respaldo que pueda pagar pues tus operaciones o lo que quieras requerir en tema de salud y así. A lo que yo tengo entendido es un servicio que se presta a la sociedad en el cual tú puedes tener un recubrimiento en caso de que tengas alguna emergencia médica en el cual se te pueda pues cubrir los gastos. Pues sería como tener un solvento de que para cualquier tipo de cosa que te pase, como un accidente, o sea, tener un ahorro para cualquier circunstancia que pase, pues sobre todo de salud. Pues es como un servicio que vas pagando pues cada cierto tiempo y pues en caso de alguna emergencia pues sí médica te cubre pues creo que cierto rango de pues sí de los costos. ¿Cuáles son los beneficios de un seguro de gastos médicos? Justo eso, que cuando tengas algún problema o alguna necesidad ya de salud, tengas ese dinero, tengas pues sí, eso para poder solventar lo que ocupes, medicamentos, tratamientos y así. Pues eso, o sea, tener como, si ocupas alguna operación, tener el dinero que tú diste a lo largo de ese tiempo, que te pueda ayudar para pagar parte o toda tu operación, el que te den atención médica en hospitales, pueden ser privados, medicamentos y todo de manera gratis, así. Pues yo considero que prevenir cualquier imprevisto, cualquier situación, porque pues no siempre se puede asegurar el dinero para esas situaciones, entonces tener el seguro yo considero que te da la seguridad de que vas a ser atendido si sucede alguna situación. Pues que muchas veces lo que vas pagando, aunque pues se vaya acumulando, acaba siendo menos que lo que te pueden ofrecer para cubrir los gastos en el caso de alguna emergencia. Que pues, o sea, pues como igual nos pasan cosas, circunstancias que pues no, a lo mejor pues son de segundo plano, o sea que no están en nuestra dependencia, pues yo creo que pues tenemos algo de un solvento para pues cubrir este tipo de gastos. Estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria. Doctor, ¿cómo ve? Creo que se puede decir que sí hay algo de conocimiento entre los muchachos, pero hay como algo de confusión, ¿no? Exacto, sí. En la base en sí la conocen de lo que es un seguro de gastos médicos. De hecho, lo mencionaban hace ratito. Realmente el seguro es una inversión, es una protección a nuestro patrimonio. La verdad, esa es la base del seguro de gastos médicos. Porque ante una incidencia, justamente es que entre el seguro a tratar de apoyarnos a cubrir, dependiendo también de varias características, porque son muchos puntos los que entran en juego ante cada atención ahí.
no es, mucha gente creía de lo que decían ahí, por ejemplo, es como yo voy pagando y lo que voy acumulando es lo que se va a cubrir. No, o sea, uno contrata y es bajo una suma asegurada, o sea, un límite que tiene uno de cobertura y para también ciertos tipos de siniestro, porque hay muchos tipos de seguros también, pero tenemos que checar las coberturas. Sí, ese es el punto importante. Hay que ver todo eso, que es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de, esta entrevista. Pues vamos a iniciar, doctor. Nos gustaría que, primero nos dijera qué posibilidad hay de que a lo largo de nuestras vidas lleguemos a padecer de algunas enfermedades graves o tengamos que ser hospitalizados por alguna razón, porque a veces creemos que nunca nos va a pasar. No, sí, mira, te voy a ser honesto, las posibilidades son muy amplias, o sea, digo, nadie de nosotros quiere, y justamente es uno de los puntos importantes en los seguros de gastos médicos, o sea, nadie quiere contratar una póliza para enfermarse, esa es la verdad, o sea, nadie quiere enfermarse, es un gasto, muchos dicen, es que la estoy pagando pero no la uso, la verdad es que para eso están diseñados, es como los seguros de vida, están diseñados justamente para una protección ante alguna incidencia. Las posibilidades son muy amplias, o sea, desde que vayamos caminando, nos caemos con una mala posición, mal apoyado el brazo, ya es una fractura, ¿sí? Si es desplazada, si es expuesta, pueden irse cuentas hasta de 300,000, 400,000 pesos en hospital, ¿sí? Y pues justamente ahí nos afecta el patrimonio si es que no tenemos una póliza. Esa es la cuestión, que el seguro entre a cubrirnos, a apoyarnos y a proteger nuestro patrimonio, que no tengamos que desembolsar tanto justamente ante la atención. Y que nunca sabemos, como bien lo menciona, cuándo puede suceder. Sí, no, o sea, estamos expensos a que nos pueda suceder algo en la casa, saliendo de la casa, en el trabajo, cualquier incidencia, y que pueda ser desde muy leve, que requiera nada más, te valoramos y todo bien, cuidados, medicamento y ya, o que requiere algún procedimiento, que ahí es donde sí entra justamente la posibilidad. Importante esto. Bueno, doctor, si dependiera de nuestros propios recursos, ¿cree que los mexicanos tendríamos la solvencia suficiente para atender nuestras necesidades de salud? Es una pregunta interesante. La verdad, en su mayoría ahorita no. O sea, yo te diría, viendo costos, viendo todas estas cuestiones, a pesar de que los hospitales también nos tratan de apoyar, o sea, en muchas cuestiones, hay hospitales que sí nos apoyan en, ¿sabes qué? Vamos a ver qué descuentos te apoyamos a la población en general, costos, todo. La verdad es que la atención es ya a costos muy altos, o sea, sí son cuentas que cada vez que vamos viendo van subiendo, o sea, una atención que antes, por ejemplo, a lo mejor nos costaba 100,000 pesos, ahorita ya estaban en 200,000 pesos, o sea, entonces sí es difícil. Hay, por ejemplo, instituciones que nos generan paquetes, o sea, incluso para población en general, que nos apoyan justamente a tratar de disminuir costos bajo ciertas circunstancias. ¿A qué nos referimos? Pues tratar de controlar el consumo de materiales, noches de hospitalización, etcétera, ¿sí? Que, bueno, nos ayudaría un poquito, pero aún así son costos elevados. La verdad, sí son costos muy elevados. Y ante una incidencia, ese es el problema, justamente, de acceder a ellos. Eso es lo que sucede. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, de gastos médicos, para que sigamos aprendiendo y conociendo sobre este término, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros y el placer de su compañía en su programa Cuidando mi Salud, con el tema del día de hoy de gastos médicos mayores. Vamos a seguir hablando sobre este tema, pero bueno, antes vamos a ver una cápsula que es de Ahorra Seguros sobre el seguro de gastos médicos menores. En Ahorra Seguro sabemos que la salud es un bien invaluable que todos deseamos preservar. Sin embargo, las emergencias médicas nos avisan y se hacen presentes en el momento menos esperado. Es por esto que contar con un seguro de gastos médicos menores se ha convertido en una decisión inteligente y responsable para proteger tanto nuestra salud como nuestra economía. Un seguro de gastos médicos menores es una póliza que cubre los gastos médicos relacionados con enfermedades o accidentes que no requieran hospitalización o procedimientos médicos mayores. Las pólizas de gastos médicos menores ofrecen una amplia gama de coberturas que pueden variar según la aseguradora y el plan que contrates. Entre los beneficios más comunes incluyen consultas médicas, estudios de diagnóstico, medicamentos, tratamientos ambulatorios, cirugías menores,
atención dental, óptica y lentes y asistencia en viajes. Al contar con un seguro de gastos médicos menores podrás tener acceso a una atención médica de calidad sin preocuparse por los gastos inesperados. Con ahorraseguros.mx podrás cotizar tu seguro de gastos médicos menores con las mejores aseguradoras. Ingresa hoy a ahorraseguros.mx, llenar el formulario y recibirás tu cotización en tan solo unos minutos. No esperes más y protege tu salud con ahorraseguros.mx. Estamos de regreso después de ver esta cápsula. Pues bueno, vamos a continuar con las preguntas a nuestro invitado del día de hoy. Continuamos. Doctor, ¿nos puede decir, bueno, qué es la seguridad social? Ok, la seguridad social es un sistema justamente de protección que se ha convertido ya incluso en un derecho humano recientemente, que es justamente del gobierno, por así decirlo, ofrece acceso a servicios de seguridad para la población en general. Por lo regular es para población trabajadora, ¿sí?, que esté formalizada, y tienen acceso a seguros de vida, que son básicos, seguros de gastos médicos mayores, o sea, atención, no por un medio privado, sino por instituciones que el mismo gobierno, por así decirlo, crea y satisface las atenciones, para así decirlo, a un muy bajo costo en cuanto a lo pagan los patrones muchas veces, o sea, esa parte, o incluso a cero costo. O sea, la verdad es que es un acceso a servicios médicos, a aspectos de seguridad, de patrimonio, etcétera, pero tiene ciertas características, ciertas cuestiones, pero es para la población. Muy bien. Y bueno, ¿qué porcentaje de mexicanos contratamos los servicios de la seguridad social? O sea, ¿quiénes sí estamos en esto? Mira, aquí más que nada no es que uno vaya y contrate el servicio de seguridad social. O sea, uno, por ejemplo, hay servicios de seguridad social que el gobierno ofrece, donde uno sí puede ir a registrarse, siempre y cuando no tenga otro servicio de seguridad social. Me refiero, por ejemplo, sí, está ahorita en Aguascalientes lo que es un seguro de atención médica propio de gobierno del estado para población en general, sí, que no tenga otro servicio contratado de seguros de gastos. Me refiero, por ejemplo, IMSS, ISSSTE, que son instituciones que dependen de la federación y donde el patrón o la federación aporta una cuota justamente para que la población tenga acceso. Viendo encuestas recientes, información de años previos, prácticamente 2/3 partes de la población tiene acceso a estos servicios de seguridad social. El detalle es el otro, tercera parte de la población, cómo es que se puede atender, o por así decirlo, ese es el punto. Claro, que a veces cuando sucede algo no tienen a dónde acudir. Esa tercera parte, bueno, normalmente, ¿cómo cubre estas necesidades? Ese es el detalle. O sea, quien tiene, por ejemplo, posibilidad de contratar un seguro de gastos médicos se atiende por el servicio privado. O sea, no tiene la seguridad social, pero tiene, por así decirlo, una protección a través de contratación de un seguro de gastos médicos. El problema es que no tiene esa posibilidad, pues tendrá que acceder a estos servicios. A lo mejor lo es por desconocimiento, le digo, no tanto por cuestión económica, porque el gobierno ofrece gratuito esta cuestión, pero no se han ido a dar de alta, no se han registrado, ¿sí? Y quien, bueno, tiene acceso a través de servicios seguros de gastos médicos, pues lo hace a través del medio privado. Esa es la verdad, esa es una de las ventajas de los seguros de gastos médicos mayores, que es en el servicio privado y, por así decirlo, la velocidad muchas veces en la atención. Claro, sí, definitivamente es mucho más rápido la atención. Y bueno, ¿cuáles son los límites, bueno, de la seguridad social? Los límites, la verdad, es la disponibilidad muchas veces. O sea, no es, por así decirlo, tan fácil, por ejemplo, construir un hospital que esté cerca de población, etcétera, o centros de salud, ¿sí? Y que la carga de población que haya justamente para esta institución, este centro de salud, pues puede retrasar un poco los tiempos de atención. Esa es la cuestión, ¿sí? Los servicios no son malos, la verdad, o sea, tienen muy buen servicio. Son muy buenos. Son gratuitos, pero sí el problema es disponibilidad. O sea, tenemos hospitales con no tantas camas, ¿sí? Y que poco a poco van creciendo, gracias a Dios, este número de hospitales, pero el problema es la accesibilidad. O sea, llegan a un número límite de pacientes y los demás se van retrasando por cuestiones, por ejemplo, que son patologías que se puedan retrasar, prevenir, etcétera, pero sí hay un porcentaje de retraso en ocasiones alto. Ese es el detalle, la desventaja. Pero la verdad, en cuanto a calidad, son muy buenos.
Así es, sí, definitivamente. Sí. Esto es lo que nos frena un poco, por así Exacto. decirlo. Y bueno, pues ahora sí vamos a iniciar con la pregunta que, bueno, es nuestro tema. Bueno, ¿qué es un seguro de gastos médicos? ¿A qué se refiere este término, doctor? Un seguro de gastos médicos propiamente es una inversión que sirve para respaldar nuestro patrimonio, para asegurar nuestro patrimonio financiero más que nada ante la incidencia de alguna situación. Sí. Cuestión de afectación de la salud, ¿sí? Algún accidente, alguna enfermedad, ¿sí? Que vaya a requerir tratamiento a largo plazo o que sea de manera aguda, ¿sí? O incluso también los seguros de vida, seguros de protección de trabajo, o sea, son una inversión. Lo que te decía hace ratito, o sea, mucha gente dice, ay, es que ¿para qué voy a pagar algo que no voy a estar utilizando? ¿Sí? Porque ese es un desconocimiento de mucha gente y es algo que muchos ven y no es así. La verdad es que estás justamente pagando algo para que en cuanto haya necesidad de utilizarlo, no pierdas tu patrimonio, porque hay gente que llega a perder su patrimonio por una enfermedad, ¿sí? Por una atención que requiera y entonces es una medida de protección. Así es. Sí, hay que bueno, dar este conocimiento que nosotros contratamos, como bien lo mencionó al inicio, no lo pensamos contratarlo para utilizarlo, pero que cuando lo necesitemos, ahí esté, ¿no? Es, por así decirlo, algo que tenemos ahí, decían por ahí en el sondeo, un guardadito, por así decirlo, ¿sí? Que cuando se requiera va a entrar justamente a disponibilidad de uso y que lo podamos utilizar, ¿sí? Claro, todo tiene sus características, todo tiene sus condiciones, porque tampoco es así como de, ay, mira, o sea, vengo a que me revisen porque estoy así. Depende mucho el tipo de seguro y sus condiciones. Esa es la verdad. Así es, definitivamente. Que justo la siguiente pregunta es a esto. Bueno, ¿qué tipos de seguro de gastos médicos existen? Por lo regular los dividimos en dos grandes grupos, seguros de gastos médicos mayores, seguros de gastos médicos menores. Ya también en la actualidad hay otros, por ejemplo, seguros que no es que te los vendan como seguro de gastos médicos, pero es como protección al patrimonio de si te enfermas, si te hospitalizan, vamos a darte una cantidad para como apoyo económico, pero no es propiamente un seguro de gastos médicos. Hablando de gastos médicos, solo hay mayores, menores, por ahí también hay atención de embarazo, atención dental, ¿sí? Y bueno, tiene cada uno sus características, diferencias, enfermedades en las que pueden entrar, que no puede entrar, ¿sí? Hospitales donde puede entrar, no puede entrar, depende mucho. Correcto. Y bueno, hay que revisar la característica de la póliza y bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Exacto. Que vamos a ir, bueno, conociendo poco a poco, ahorita. Sí. Muy bien, doctor. Y bueno, ¿qué es un seguro de gastos médicos menores? Y bueno, ¿qué aspectos son los que incluye? Ahorita incluso en la cápsula nos mencionaba un poco. Sí, mira, los seguros de gastos médicos menores son medidas más que nada preventivas, ¿sí? Actividades para prevención de la salud. Te incluyen chequeos diagnósticos, sean con un médico general, algún especialista, ¿sí? Consultas médicas para atención en general, por ejemplo, que tengo una gripa, tengo un dolor, o sea, etcétera, que vayas y a través justamente de un copago, por así decirlo, pagar una pequeña porción de lo que costaría la consulta, ¿sí? Tú puedas atenderte sin mayor problema, ¿sí? Tomarte estudios de laboratorio de manera preventiva, tomarte, por ejemplo, radiografías también básicas, estudios básicos que sean de manera preventiva, ¿sí? Y atención de urgencias. Esa es como la parte principal de un seguro de gastos médicos menores, atenciones que puedan suceder en el día a día y que generan un bajo costo, o sea, la verdad ahí. Sí, claro, que no van a necesitar hospitalizaciones y este tipo de cosas, ¿no? Y al mismo tiempo prevención, o sea, por ejemplo, si yo quiero tomarme un chequeo para ver si no tengo una enfermedad crónica o tengo la posibilidad de, ahí puede entrar el seguro de gastos médicos mayores, cosa contraria a un seguro, menores, cosa contraria a un seguro de gastos médicos mayores porque ahí ya debe de haber una patología, ya debe de haber algo que tratar, un diagnóstico establecido, y en el de menor no. El de menor es, ok, vamos a checar, vamos a revisar, ¿sí? Y puede derivarse de ahí de un gasto médico menor a uno mayor, sí se puede, dependiendo del tipo de póliza. Justo ahora la siguiente pregunta, doctor, es, bueno, ¿qué es lo que incluye o qué es lo que vemos en un seguro de gastos médicos mayores? Bueno, ¿y en qué consiste? Ya cuando llegamos a necesitarlo, ¿no? Ok, sí. Mira, el seguro de gastos médicos mayores propiamente te va a cubrir enfermedades ya establecidas, diagnósticos, ¿sí? O atenciones de urgencias, pero requerimos un diagnóstico ya establecido. O sea, por ejemplo, es una fractura de este tipo, así, bien. De hecho, todo se realiza de una codificación de los códigos internacionales de enfermedades para que esa enfermedad, por ejemplo, tú la tuviste aquí y si vas a residir a Estados Unidos,
tengan, ahora sí que conozcan qué enfermedad fue, todo se codifica para ello. Pero debe de haber ya una enfermedad establecida. ¿Y qué te va a incluir? ¿Sí? Desde, por ejemplo, la atención de urgencias ante esta enfermedad, de alguna complicación, si está dentro de la cobertura, la hospitalización, si requiere algún procedimiento específico, quirúrgico, en algunas ocasiones rehabilitación las puede llegar a cubrir, aunque en su mayoría están para gastos médicos menores, pero también hay algunas pólizas que les llegan a incluir, ¿sí? Y lo que son los honorarios médicos también, ¿sí? O sea, esa parte. Sí, que sepamos que todo lo que conlleva a la enfermedad o a la situación, pues está cubierta. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, de seguro de gastos médicos, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso en su programa Cuidando mi Salud con el tema del día de hoy de seguro de gastos médicos. Bueno, con nuestro invitado, el doctor Oswaldo Navarro García, para hablarnos de este tema. Vamos a seguir hablando a lo que se refiere este término, pero antes vamos a ver una cápsula de seguro, ahorra seguros sobre el seguro de gastos médicos mayores. La salud y el bienestar de nuestra familia es sin duda lo más valioso que tenemos, y en estos tiempos de pandemia, contar con una protección ante cualquier enfermedad, accidente o emergencia médica es indispensable. Para respaldarnos ante estas situaciones, el seguro de gastos médicos mayores de GNP es una de las mejores opciones en México. Se trata de una póliza de seguro que nos ayuda a cubrir los gastos médicos en atenciones hospitalarias, medicamentos, ambulancias, laboratorios, especialistas y todo aquello que sea necesario para nuestra recuperación. Este seguro de GNP es uno de los más eficientes y demandados en México, ya que cuentan con una de las más amplias redes hospitalarias del más alto nivel y beneficios exclusivos de los cuales hablaremos a continuación. ¿Qué cubre el seguro de gastos médicos mayores GNP? Este seguro médico GNP te protege ante cualquier complicación de salud, brindando cobertura ante cirugías, hospitalización, pago de honorarios médicos, análisis clínicos y de laboratorio, medicamentos, rehabilitación y fisioterapia, maternidad y partos, asistencia en viajes, la línea GNP, donde obtendrás asistencia las 24 horas para obtener asesoría médica, descuentos y toda la información de tu póliza. Médica móvil, con asistencia médica extrahospitalaria y atención a domicilio, y membresía dental. Para obtener todas estas coberturas y los diferentes montos de aseguramiento de GNP, podrás elegir entre los 5 planes distintos: Decide, Línea Azul Versátil, Línea Azul Esencial, Línea Azul Flexible y Línea Azul Premium. De igual manera, existen planes especializados de gastos médicos para viajes internacionales o para el sector empresarial, las cuales cuentan con servicios únicos para garantizar la mejor atención médica en donde sea que te encuentres. ¿Por qué elegir los seguros de gastos médicos GNP? Existen muchas razones por las cuales elegir GNP: para proteger la salud de toda tu familia, como red médica privada con hospitales en toda la República Mexicana y el extranjero, consultas de asesoría médica telefónica las 24 horas, precios accesibles y diversos métodos de financiamiento, cobertura de enfermedades preexistentes a partir del 5º año. Todos los planes incluyen cobertura ante el COVID-19, sumas aseguradas de hasta 100 millones de pesos, asistencia en viajes al extranjero. Para conocer más sobre este seguro y poder cotizar el mejor precio, ingresa ahora mismo a ahorraseguros.mx, en donde encontrarás los costos más bajos en México y promociones exclusivas para tu bienestar. Estamos de regreso después de ver esta cápsula. Pues bueno, vamos a continuar con las preguntas a nuestro invitado. Pues bueno, doctor, ya hemos estado hablando un poco de lo que es, bueno, el seguro de gastos médicos menores y mayores. ¿Nos podría platicar también qué es un seguro de maternidad? También, ¿en qué consiste? El seguro de maternidad son unas modalidades de seguros que se han estado incluyendo ya en la actualidad, en las cuales nos va a cubrir todo el proceso de embarazo, ¿sí? Desde chequeos preventivos durante el embarazo, laboratorios que nos pidan los médicos justamente especialistas, la atención por los médicos especialistas de red en todas las consultas, por así decirlo, ¿sí? Lo que es estudios especializados en algunas ocasiones, como son ultrasonidos especiales que son costosos, que sean necesarios, por así decirlo, porque también si es así como nada más por gusto de, quiero tomarme para tener como la foto del bebé, eso no te lo cubre.
pero sí los que son necesarios, por ejemplo, de que sean mediciones especiales, etcétera, te los va a cubrir, ¿sí? La atención de lo que es parto o cesárea, ¿sí? Por así decirlo, y la atención inicial de recién nacido en algunas modalidades, por así decirlo. ¿Sí? Y entonces ahí acabaría el seguro de maternidad, por así decirlo, ese periodo, y es lo que te va a cubrir. Oh, correcto. Importante, bueno, saberlo para las mujeres que, bueno, quieren entrar en estos seguros, es importante y de hecho, que sepan. son costos más bajos, por ejemplo, que un seguro de gastos médicos mayores, ¿sí? Pero la verdad es que, pues sí, para cubrir toda esta etapa que también puede llegar a llevar complicaciones, medicamentos costosos, etcétera, todo eso te lo va a cubrir el seguro de maternidad, siempre y cuando esté relacionado al embarazo. Claro. Porque si hay, por ejemplo, alguna cuestión que no esté relacionada con embarazo por otra enfermedad, aunque sea en el periodo de embarazo, no entra, no la cubre. Checar todas estas, pues sí, condiciones que tienen, ¿no? Y bueno, ¿qué es un seguro dental? Que también lo hemos estado observando en las cápsulas y viendo dentro de los seguros, ¿no? Mira, propiamente el seguro dental también es una modalidad que no es, por así decirlo, muy antigua, en la que se van a cubrir atenciones de procedimientos dentales, de patologías orales, etcétera, ¿sí? Pero no estéticas, o sea, son cuestiones de patologías, enfermedades que se vayan a cubrir, ¿sí? Y ciertos gastos, por así decirlo. Muchas veces, por ejemplo, más que un seguro dental, está incluido atenciones dentales en seguros de gastos médicos menores, ¿sí? O en algunas cuestiones de donde se compra el seguro de gastos médicos mayores y hay un endoso de reconocimiento para patología dental, también se va a cubrir ahí. O sea, entonces, todos estos puntos también se pueden cubrir en una de gastos médicos mayores, siempre y cuando son como aditamentos que se van contratando extra. Pero propiamente también puede haber un solo seguro para atención oral, o sea, en esa parte. Correcto, entonces, pues sí, ver todo esto que sí, para nosotros es factible también. Y bueno, doctor, ¿qué aspectos se deben de considerar al momento de contratar un seguro de gastos médicos? ¿Qué es lo que nosotros debemos de decir que sí es necesario, que es importante? Ok, para nosotros, la verdad, o sea, tanto para personas que estamos a cargo de revisar las pólizas, etcétera, como personas que las van a contratar, la base se llama condiciones generales de póliza, que es donde es nuestro libro que nos va a decir, te cubro estas patologías, estas enfermedades, estas no, estas son exclusiones, ¿sí? Entonces, ahí nos va a decir qué sí y qué no cubre, ante qué situaciones, ante qué no. Otro de los puntos importantes es el deducible, porque muchas veces desconocemos cuánto es deducible y ni siquiera sabemos, ¿sí? Y por ejemplo, hay veces que tenemos un deducible de 20,000 pesos. El deducible es como una parte que va a pagar el paciente, y cuando se empieza a cubrir ese monto, empieza a entrar el gasto de la aseguradora. Si no se cubre, no va a entrar el gasto de la aseguradora. Pero digo que es así como conocerlo bien. Hay veces que es un gasto de un deducible de 20,000 y el gasto hospitalario fue de 10,000 pesos, la aseguradora no va a entrar porque no alcanzamos ese nivel de deducible. Claro. Entonces tenemos que conocerlo bien. ¿Sí? Todas las pólizas indudablemente tienen deducible. Ese es un punto importante. ¿Sí? Que si hay endosos de que se puede excluir ante accidentes, ante ciertas cuestiones, es distinto, pero todas de base traen un deducible. Y otro de los puntos es el coaseguro, es qué porcentaje justamente de la cuenta también se va a cubrir. Y lo que es el nivel hospitalario, y a qué tengo acceso. ¿Por qué? Porque hay pólizas, por ejemplo, que se contratan, que dividen los hospitales por niveles en cuanto a nivel de gasto, por así decirlo, o de costo, y a cuáles tienen acceso y cuál no. Entonces, por ejemplo, nos llega a pasar que hay personas que tienen una póliza de un nivel hospitalario bajo y llegan a un hospital muy costoso y quieren que entre la póliza, pero indudablemente no va a entrar porque no entró en el nivel. Entonces, son muchos aspectos que tenemos que estar al pendiente. Y te digo, la base de todo eso es nuestras condiciones generales de póliza. Esa es la base. Hay que conocerlas, hay que leerlas, ¿no? Y ver todo lo que necesitamos. ¿Qué podemos entender por suma asegurada? ¿Podría darnos algunos ejemplos, de esto? Sí, la suma asegurada es propiamente la cantidad que va a cubrir la aseguradora ante una enfermedad, o sea, ante una patología. Tú tienes una suma asegurada, por ejemplo, digamos, 21 millones. Entonces, tienes un gasto hospitalario, o sea, de atención de esa patología, mientras el tiempo que tengas la póliza, de esos 21 millones. Y se van a ir sumando, por ejemplo, si tú te hospitalizaron una vez y se gastó 1 millón, ¿ok? ¿Sí? Ya de esa suma asegurada, ya de los 21 millones, ya se restó, ya tengo 20 millones. Entonces, se va a ir justamente cubriendo. Cantidades, híjole, o sea, hay desde
sumas de 6 millones, 12 millones, dependiendo del costo de la póliza y qué tanto acceso tengas, también va a ser la suma asegurada. Hay hasta 120 millones, hay de 200 millones. Nos ha tocado justamente estar revisando pólizas de ese nivel que nos llegan justamente a hospitalización y bueno, nada más que sí, cuestión, mientras más suma asegurada, también muchas veces el costo es más alto. Esa es la cuestión. Pero es el gasto, por así decirlo, que se puede derogar de una patología o de una enfermedad, es la suma asegurada. De igual forma, estar revisando y estar leyendo todas las condiciones, de hecho, ¿no? Cuando uno contrata una póliza, les dan lo que se llama una carátula de póliza y ahí vienen en general suma asegurada, deducible, coaseguro, sí, o sea, lo que tienen que pagar y les dan también los endosos, lo que son las características de qué sí cubre, qué no cubre, dependiendo de cómo se contrató. Esa parte. Muy bien. Y bueno, ¿qué es un deducible? Porque también hemos estado hablando de este término, pero bueno, para que también nuestro público entienda este término. Mira, el deducible es un gasto que va a depender del contratante, ¿sí? Y que es como el gasto inicial, ¿sí? Me refiero a que vas tú, requieres una atención, el gasto inicial hasta cierta cantidad que está contratada lo cubre el paciente. Una vez que ya se alcanzó ese gasto, ese nivel, ya a partir de ahí entra la aseguradora a cubrir el restante. Entonces, lo que te decía, indudablemente todas las pólizas tienen un deducible, puede haber una exclusión, o sea, me refiero a que no se pague deducible ante un accidente si se contrató ese apartado de eliminación de deducible. Pero te digo, si no alcanzamos en una atención ese deducible, ese monto, digamos, nuestro deducible son 7,000 pesos y llegamos al hospital en atención de urgencias, los estudios, todo fueron 6,800 pesos, la aseguradora no entra porque no alcanza el deducible, ahí el gasto lo tiene que cubrir el paciente, ¿sí? Lo que sí, muchas aseguradoras, por ejemplo, eso se mete al expediente y ya si hay gastos subsecuentes, de ahí ya se puede empezar a cubrir justamente por la aseguradora. Por ejemplo, si hay una hospitalización secundaria comprobada a ese proceso que no se alcanzó a cubrir, ok, ya a partir de ahí ya tiene esa suma, por así decirlo, cubierta. Sí, claro, sí, es ya como se va. el gasto inicial. Ajá. Ok, sí, y revisando. Punto seguimos por diciendo, punto. hay que revisar punto por punto y Exacto. checar todo eso. Y bueno, ¿qué se entiende por coaseguro? Este término que también nos mencionó, doctor, y que también hemos estado viendo en las cápsulas. Exacto. El coaseguro, mira, aquí el coaseguro es un porcentaje de la cuenta hospitalaria que el paciente tiene que cubrir, es como una corresponsabilidad. Entonces, yo llego, ¿sí? Recibo una atención, digamos, fueron 100,000 pesos. Mi deducible fueron 10,000 pesos. Entonces, el deducible yo ya lo pago, la aseguradora entra con 90,000 pesos. Y de esos 90,000, un porcentaje, dependiendo de lo que se tenga contratado, también lo tiene que pagar el paciente porque es como una corresponsabilidad. Digamos, si es el 10%, ¿sí? De los 90,000 va a pagar 9,000, el paciente paga en total 19,000 pesos y el resto, ¿sí? Lo va a pagar justamente la aseguradora, los 81,000 pesos restantes. Entonces, esos dos puntos son pagos que tiene que hacer el paciente justamente al momento de hacer uso de su póliza. Entonces, por eso sí son puntos que tenemos que entender, porque nos llega a suceder que el paciente dice, es que no, la aseguradora no me quiere cubrir, es que hice este gasto y no me lo quiere cubrir. Es que a lo mejor no alcanzaste el deducible, sí, es que a lo mejor no alcanzaste el suma de deducible y coaseguro. Entonces ahí es donde depende mucho de la póliza, porque hay pólizas que nos venden muy económicas, pero el problema es que los deducibles son muy altos. Entonces, me ha tocado ver deducibles de 100,000 pesos, por ejemplo. Entonces, esas pólizas son para usarse ante patologías que requieran hospitalización, mucho tiempo prolongado, etcétera, ¿sí? O que sea muy alta la hospitalización. Ese es el detalle. Ok, revisar todas las condiciones es importante. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso. Ya estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy, pero todavía nos quedan algunas preguntas a nuestro invitado, que es el doctor Oswaldo Navarro García, para seguir hablándonos de este tema de seguro de gastos médicos. Pues bueno, vamos a continuar. Un término que también se ha utilizado ahorita hablando de seguro es el tiempo de espera. Nos gustaría que nos dijera, bueno, a qué se refiere este término y por qué es importante que también lo conozcamos. Ok, mira, los tiempos de espera es literal el tiempo que tenemos que
que tiene que pasar antes de que podamos hacer uso de nuestra póliza ante ciertas enfermedades. No es como, por ejemplo, de que, yo ya estoy enfermo, voy, contrato la póliza y voy y me atiendo por esta enfermedad. No. Todas las pólizas tienen tiempos de espera, justamente donde nos dicen, ok, ante una urgencia, inmediatamente la puedes usar. Ahí sí. Por ejemplo, me accidenté, me caí, etcétera. Eso sí, muchas de las pólizas no lo incluye. Pero sí, por ejemplo, ante embarazo, ante algunas enfermedades, por ejemplo, quirúrgicas, nos dicen, ok, puedes usarla después de 6 meses, puedes usarla después de 8 meses. Hay pólizas, por ejemplo, que para patologías son de 1 año, para patologías crónicas, después de 1 año, para ver justamente que el paciente no venga con una enfermedad ya y la haya contratado, porque justamente ese es uno de los puntos que también nos llega a suceder. Yo estoy enfermo, ya me diagnosticaron, ya me empecé a atender, pero ahora quiero que me lo cubra el seguro. No. Tienes que esperar para ver que justamente no haya ese diagnóstico en ese tiempo. Si por alguna cuestión de que yo la contraté en el tiempo de espera se realiza el diagnóstico, se puede considerar como una patología preexistente y no entraría a la póliza. Todo eso está en nuestras condiciones. Ahí nos dice, ok, para cada enfermedad, para este tipo de enfermedades son tanto tiempo, para este tipo de enfermedades son tanto tiempo. Ahí nos va diciendo todos estos tiempos de espera. Ok, entonces sí, como que revisar toda esta parte. Sí. Y bueno, ¿cómo influyen en el contrato las enfermedades o padecimientos preexistentes? Ok, padecimientos preexistentes. Depende mucho qué tipo de póliza contratemos. Me refiero a qué tipo de póliza que te incluya, que por ejemplo nos reconoce la antigüedad o nos lo reconozca la enfermedad. ¿Por qué? Porque si hay una patología preexistente y yo voy y contrato un seguro, preexistencia es que ya tenía yo la enfermedad antes de contratar el seguro. ¿Sí? Y no tengo algún endoso, alguna cuestión que me reconozca esa preexistencia, todos los gastos que se deriven de esa enfermedad, ¿sí? No los va a cubrir la aseguradora. ¿Por qué? Porque es algo que ya estaba diagnosticado antes de que yo contratara la póliza. Entonces, todas nuestras pólizas nos dicen, ok, si hay preexistencias, yo no te voy a cubrir si no estás bajo estas cuestiones. ¿Sí? Entonces nos llega a suceder muchas veces para lo que es contrataciones de pólizas, nos mandan un examen médico o nos hacen llenar un cuestionario justamente de, tienes esta enfermedad, has tenido diagnóstico de esto, estas cuestiones, y sobre eso ya van justamente revisándose preexistencias. Ok, entonces bueno, conocerle todo esto para ver o de qué manera sí nos puede cubrir y bueno, revisar sí, es que esto, ¿no? Aquí es un punto en el que tenemos que checar que sí nos cubre, que nos cubre, porque te digo, mucha gente cree, no, ya me puedo atender por cualquier cosa. No necesariamente, o sea, nuestro librito de condiciones nos dice, por esto sí, este tiempo tienes que esperar, ¿sí? Esto no te va a cubrir, o sea, por ejemplo, pólizas individuales si no hay reconocimiento de preexistencias y yo, por ejemplo, ya soy diagnosticado diabético o hipertenso y justamente voy y quiero que me atiendan por una cuestión secundaria a la diabetes, ¿sí? Y yo ya tenía esa enfermedad, no me va a cubrir ningún gasto secundario a ello. Entonces tenemos que conocer todos estos aspectos. Así es, checar, bueno, todo esto. Y bueno, ¿qué se entiende por exclusiones y bueno, cuáles de ellas son las más comunes? Ok. Las exclusiones son condiciones específicas ante las cuales la póliza de gastos médicos no va a entrar, o sea, no se puede hacer gasto por ella. La más común y frecuente es condiciones de ingesta de alcohol o algún estupefaciente. Esa es la más frecuente que nos encontramos, ¿sí? De que, por ejemplo, en las condiciones de póliza nos dice, no te voy a cubrir nada derivado de que, por ejemplo, un accidente en el cual tú vengas con ingesta de alcohol o esté comprobado o con aliento alcohólico, no va a entrar la póliza. Entonces, si existe este diagnóstico, o sea, se comprobó que estaba bajo influjo del alcohol, etcétera, o hay un reporte oficial, justamente no va a entrar la aseguradora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se supone que es para una enfermedad o un accidente, pero estando no bajo este tipo de efectos. Esa es la más frecuente que nos encontramos. Por ejemplo, si hay derivado de un accidente de tráfico, el paciente se volteó, chocó, etcétera, ¿sí? Y la autoridad menciona en sus reportes, está bajo ingesta de alcohol y no tiene contratado un endoso de reconocimiento de ingesta de alcohol, a partir de ese momento la aseguradora no entra. ¿Por qué? Porque no es un gasto cubierto por ella. Claro. Sí, ese es el punto de las exclusiones. Sí, y seguir, bueno, como lo mencionamos, pues conocerlas. Todo esto está en nuestras condiciones. Ahí están establecidas todas y cada una de ellas. Así es. Y bueno, doctor, ¿un seguro de gastos médicos puede ser accesible para cualquier persona? En la actualidad,
Sí, o sea, en la actualidad sí, nada más es qué tanto vaya a cubrir, porque ese es el punto. El costo del seguro va variando dependiendo de la edad del paciente, Ajá, sí. de lo que son sus características, de incluso si hay enfermedades previas, ¿no? O sea, todo esto de las preexistencias va a incluir cierto tipo de enfermedades o no, entonces depende. Por ejemplo, o sea, patologías oncológicas, no todas las pólizas los cubren, habría que ver qué te cubre y qué no. Entonces, ese es el punto. Las aseguradoras no están buscando no pagarle, esa es la verdad, porque muchos tenemos la cultura de, no, es que no quiere pagar, no quiere pagar. No, Sí. no es eso. Es que desconocemos muchas veces las condiciones, desconocemos en qué puntos sí y en qué puntos no va a entrar. Ujú, Esa es la- sí, y hay que, bueno, asesorarnos Exacto. para ver todo esto. Y bueno, ¿en qué situaciones, bueno, el seguro de gastos médicos mayores no debe pagar los gastos médicos correspondientes? Que nos mencionaba que había casos que sucedía Exacto. esto, ¿no? Sí, es que te digo, depende mucho el tipo de percance, de situación, de Ujú. enfermedad, ¿sí? La aseguradora, su guía máxima son las condiciones. Ellas dicen, aquí esto sí te cubro, esto no te cubro, estas condiciones sí te cubro, estas no. Si es una condición, por ejemplo, en la que esté una exclusión, ¿sí? No va a cubrir. O sea, ahí dice, ¿sabes qué? Yo en este Esto punto no te cubro. ¿Por qué? Porque es una exclusión que está aquí en mis condiciones. O, por ejemplo, si la información que se manda es dudosa, porque también nos llega a suceder, de que, es que quiero que me cubra, sí, pero busco con el médico y todo, o sea, mentir, y se detecta esto, tampoco va a entrar. O sea, son motivos de rechazo. Las aseguradoras son muy específicas en requiero estos documentos, este documento, como para yo poder entrar a cubrir. Si no se tiene toda esa información, ¿sí? Ellos pueden decir, ¿sabes qué? No entro a cubrir. ¿Por qué? Porque es información dudosa e incluso pueden llegar hasta cancelar la póliza. Porque nos llega a suceder. Si alguien miente ante una enfermedad para que me cubra, ¿sí? Y la aseguradora lo detecta, puede llegar incluso a esta sanción de cancelar la póliza, aunque ya esté pagada todo, pero es decir, sabes que estás mintiendo y aquí no se cubre. O lo más básico es decir, no te cubro esta enfermedad. Nos llega a suceder muchas veces, por ejemplo, que el paciente llega para un tipo de cirugía y le realizan otro. Entonces, cuando vamos nosotros nos encontramos así como de, caray, ¿qué pasó aquí? No fue esta cirugía, fue esta otra, o en las notas nos damos cuenta, y ahí es donde entra toda esta cuestión. Te digo, la aseguradora no es que esté buscando no pagar, es que simple y sencillamente ellos dicen, te voy a cubrir esta enfermedad, te voy a cubrir esta cirugía, eso es lo que yo voy a cubrir. Si te hacen alguna otra cuestión, caray, ya está fuera a lo mejor de lo que yo había De lo que previsto. se autorizó, ¿no? O por así Porque, por ejemplo, decirlo, o igual, algo. procesos estéticos. No es una póliza para procesos estéticos. Y mucha gente cree, es que estoy pagando la póliza, deberían de hacerme esta cirugía. No, porque en tus condiciones está que no lo cubre. Sí, A claro. menos que tengas algún endoso justamente de que sí lo reconozca, ahí es donde sí entra. Pero tiene que ser una póliza muy específica. Ok, sí, ver lo que necesitamos Exacto. también. Y bueno, ¿en qué situación la aseguradora estaría faltando a sus obligaciones contractuales? O sea, ¿en dónde a lo mejor sí podría pasar por parte de la aseguradora? Te voy a ser honesto, es muy raro. Los años que yo llevo trabajando, o sea, no es que no quieran cubrir, o sea, hay dos maneras de cubrir. Uno es pago directo, otro es por reembolso. Cuando la aseguradora, por ejemplo, incluso tiene dudas de la información que le estás mandando o está incompleta, ellos te van a decir, no te lo cubro por pago directo. O sea, no es que yo llegue y le pague al hospital, sino tú págalo y mete el trámite por reembolso. Y ahí yo puedo verificar con mayor nitidez la información y ya te digo si se cubre o no. Porque muchas veces el paciente cree, es que el reembolso es que no me cubrió. No, no te está diciendo que no te cubrió, sino que hay algo que ellos necesitan analizar. Entonces, para que te puedan dar de alta, tú pagas, facturas, o sea, hay un trámite, lo presentas ante la aseguradora y ellos, de estar de acuerdo, te van a regresar el dinero que ellos debieron de cubrir. Si no se están negando a entrar a cubrir, por así decirlo, la enfermedad, sino ellos tienen una duda, ellos tienen el derecho justamente de verlo por reembolso también. Sí, de revisarlo, ¿no? Exacto. Y bueno, ¿los seguros de gastos médicos son individuales o pueden ser familiares, empresariales? ¿Cómo funciona aquí? Hay de distintas modalidades. O sea, uno puede ir y contratar, yo quiero una póliza individual, sí, es mi póliza para que me cubra a mí. A mí. Exacto. Puedo incluir, o sea, por ejemplo, ser una familiar o una individual, convertirla en familiar de que quiero que me cubra a mí, a mi esposa, a mis hijos. La cuestión es nada más, tengo que irlo registrando en la póliza y bajo las condiciones en las que se deba.
o colectivas. Por ejemplo, hay empresas que les cubren a sus trabajadores justamente un seguro de gastos médicos, ¿sí? Para hacer ellos más eficientes la atención para ellos, etcétera. Entonces, puede ser de distintas maneras. Nada más que sí, las colectivas son muy específicas, ¿sí? De que tienen que ser para una empresa, un colectivo bien establecido. O sea, no es como yo junto 5 amigos y quiero que cubra. Sí. No, es un colectivo como una asociación ya establecida, etcétera. Entonces, ahí sí pueden cubrir con una póliza colectiva. Correcto. Muy Ahí bien, sí. pues verificar qué es lo que necesitamos. Exacto. Doctor, pues bueno, ya nos gustaría nada más que le diera un mensaje final a nuestro público, brevemente, por favor. Pues miren, la verdad es que en la experiencia que yo llevo trabajando en los seguros de gastos médicos, yo sí he observado que se ha vuelto una necesidad, una protección al patrimonio, le digo, y una inversión, o sea, porque cuando yo llegué también a trabajar, incluso llegando a trabajar, decía yo, no, es que, ¿cómo? O sea, no lo usan, no sé, es un gasto, etcétera. No, no es un gasto, es una inversión, porque me ha tocado ver, en pandemia me tocó estar al pendiente, cubriendo casos donde, híjole, o sea, de un paciente que estaba un mes en terapia intensiva, hasta 20 millones de pesos que se cubrían, y la aseguradora respondía, mientras tuviera la suma asegurada, te respondía, o sea, justamente en ese punto. Entonces, es algo que tenemos que empezar a tener la cultura de la prevención. Prevención de lo que es nuestro patrimonio, prevención de lo que es nuestra atención y cuidados de salud. Entonces, dependiendo de hay infinidad de pólizas, infinidad de establecimientos que nos las pueden vender. Lo único que sí les recomiendo es estar muy en contacto con el agente, ver que nuestro agente, que son las personas que venden las pólizas, sean agentes bien establecidos, que conozcan sus pólizas, porque ellos son como la guía de nosotros al momento de contratarla. Ellos son los que dicen, mira, esto es lo que te va a cubrir, te va a cubrir, te va a cubrir, ¿sí? Y si tenemos duda al momento de contratarla, sacarla, preguntárselas. ¿Por qué? Porque nos llega a suceder que el paciente, es que yo no sabía que no incluía esto, es que yo no sabía que no incluía esto. Sí, o sea, justamente ya ahí tenemos que empezar a revisar. Ese es el punto. Pues muchísimas gracias, doctor, por habernos gracias. acompañado. Agradecemos al doctor Oswaldo Navarro García por habernos compartido este tema este día. El próximo tema que los esperamos en su programa es el de nanomateriales en odontología. Recuerde, mi nombre es Mónica García, los esperamos la próxima.